Muy buenos días. En la clase anterior vimos que los símbolos que utilizamos para hacer algoritmos son esencialmente inicio y fin de algoritmo con esta bolita, lectura de datos con este trapecio, procesos con este rectángulo, resultados con este cono con base esférica y volteado hacia la derecha, decisiones con este rombo y ciclo con este hexágono irregular. La forma de conectar estos símbolos es con una línea recta o con una flecha, que casi siempre van en sentido vertical. Esa es la idea. Para trabajar algoritmos vamos a utilizar un programa llamado DFD, que es un programa colombiano. Vamos a agrandar aquí el zoom. Les voy a pedir que estén muy atentos a lo que hacemos acá en esta parte. Voy a iniciar un documento nuevo de Word para que las cosas que de pronto por tamaño no se puedan visualizar en la pantalla las podamos observar aquí. Vamos a agrandar la letra un poquitico más ahí, de manera que si se escribe algo se pueda ver claramente. Este Word lo vamos a utilizar para ver lo que escribimos en pantalla y que podamos apreciarlo muy claramente. Las dos bolitas, como dijimos, están aquí, inicio y fin. Si yo quiero, vamos a abrir estos problemas. Estos son algunos algoritmos con los encabezados o con los enunciados que vamos a realizar. El primer algoritmo que vamos a realizar es el Hello World, que es como una forma de decir el más básico de los problemas que se pueden realizar. En este caso es el algoritmo que lee dos números, los suma y da su resultado. Dijimos que un algoritmo era una secuencia de pasos que permitía resolver un problema. Una receta de cocina es un algoritmo, un proceso industrial es un algoritmo, la forma de ejecutar un juego es un algoritmo. Todo es en esta vida algoritmos, pero la palabra se aplica esencialmente para problemas computacionales. En este caso vamos a hacer un algoritmo que lea dos números. Empecemos por esa parte, leer dos números. Volvemos a nuestro DFD. Dijimos con las gráficas que para leer números utilizábamos este trapecio irregular. Así que vamos a colocar ese simbolito, está aquí en la parte de arriba, observen bien, se llama lectura. Le hacemos clic en medio de las dos. Cuando aparece el simbolito, ahí lo podemos colocar y dentro de esto podemos escribir cosas haciendo clic clic. Aparecen unas ventanitas de ayuda en donde yo puedo colocar las variables. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Las variables. Una variable es un espacio de la memoria que almacena datos. Las variables, en este caso, las variables se van a escribir en forma diciente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo colocar como las variables de álgebra x, y, z, pero lo ideal es que las variables tengan un significado. Por ejemplo, vamos a leer dos números, así que vamos a llamar esos dos números num1 y num2. Si yo quisiera leer los dos en la misma cajita de lectura, pues coloco num1, num2. La coma separa las variables. Si yo quiero que queden por separado, simplemente borramos num2, le doy a aceptar y aquí coloco otra cajita de lectura en donde vamos a colocar a num2. Listo. Como debe ser claro lo que estamos pidiéndole al usuario, el usuario es la persona que está digitando, que está tecleando los datos de entrada del algoritmo, pues vamos a colocarle un letrerito y entonces aquí vamos a tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Antes de leer num2 voy a colocar este símbolo que es el de resultados, que aquí se llama salida, y vamos a colocar dentro lo siguiente. Voy a colocarlo grande ahorita en Word para que se vea mejor. Perdón. Bien, esto es lo que vamos a colocar aquí. Le damos Enter y aquí queda, no lo sale completo, pero lo voy a colocar en Word para que ustedes lo puedan visualizar. Lo que escribimos fue esto. Voy a achicar un poquitico la letra, es esto.
teclee el primer número. Esto está entre apóstrofes. Los apóstrofes van al lado, en el teclado, el apóstrofe va al lado del 0. No es comilla doble, esa que está encima del número 2. No es comilla simple, esa que está al lado de la P. No, es un apóstrofe. El apóstrofe es un símbolo derechito, va solito. Y todo lo que vaya en medio de apóstrofes es un letrero. Es decir, simplemente es un aviso, un anuncio que colocamos en DFD. Vamos a copiar, bueno, ya lo tenemos copiado, no hay problema. Y vamos a colocar aquí lo mismo, pero no para el primer número, sino para el segundo número. Teclee el segundo número, listo. ¿Cómo nos va quedando nuestro programa hasta ahí? Bueno, vamos a ver 3 botoncitos aquí arriba en la parte de los comandos que se llaman ejecutar, detener y pausar. Yo los llamo play, stop y pause, por aquello de que los reproductores multimedia los llaman así. Play para ejecutar el programa, stop para detenerlo y pause para pausarlo. Normalmente uno ejecuta solamente play. Vamos a decirle play y él me saca una ventanita que dice teclee el primer número. Si le doy enter o continuar, me dice aquí que por favor escriba esto que estoy ejecutando en este momento es esto. Me está pidiendo el número 1. Vamos a decir número 25, por ejemplo. Continuar. Ahora teclee el segundo número. Esta ventanita que tengo aquí es esto. Estamos pidiendo el segundo número. Continuar. Y aquí yo escribo el siguiente número. Vamos a colocar 15, por ejemplo. 25 más 15 da 40. Pero cuando yo le doy continuar, simplemente la ventanita me dice que ya hemos terminado. ¿Por qué hemos terminado? Porque no hemos hecho nada más. Solamente hemos leído los datos. No hemos hecho nada más con ellos. Ahora, el enunciado nos dice que después de leerlo hay que sumarlos. Los sume. Volvemos acá y sabemos que para hacer un proceso, un cálculo, algún tipo de operación, hay que utilizar un rectangulito. Vamos a ir acá a DFD y ese rectangulito se llama asignación. Hacemos clic en el rectangulito, lo colocamos aquí debajo y cuando hacemos doble clic aparece esta ventanita con 3 posibles asignaciones. En este caso, en todos los lenguajes de programación, la fórmula o el cálculo que se hace va a la derecha y el resultado va a la izquierda. Es decir, lo que se calcula aquí, luego debe quedar aquí, a la izquierda. Vamos a sumar eso. Nuestras primeras variables se llamaban num1. Vamos a colocarle en mayúscula para que quede igualito. Num1 más num2. Eso es lo que nos pide el ejemplo, que hagamos la suma. ¿Y dónde va a quedar guardada esa suma? Bueno, pues vamos a inventarnos una variable, así como nos inventamos num1 y num2, vamos a inventarnos una que se llame suma. Entonces aquí queda pequeñito, voy a colocarlo aquí grande para que lo podamos ver. Lo que escribimos fue, suma. Aquí colocamos una flecha, num1 más num2, para que ustedes puedan ver claramente la flechita. Vamos a colocarla, aquí en Word se puede. Vamos a decirle insertar símbolo y en símbolo vamos a colocar una flechita y ya, aparece aquí suma. En suma queda guardado lo que está en número 1 más lo que está en número 2 y ahí llevamos nuestro algoritmo. Bien, ya tenemos la suma. Aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, y lo vamos a repetir para aprenderlo. Las variables se leen o se calculan. Las variables se leen o se calculan. ¿Cuándo es se leen? Leer una variable es lo que acabamos de hacer con num1, que la leímos. Este es el símbolo de lectura. Y calcular es lo que hicimos con suma, que lo que había en otras variables ya existentes las sumamos y ¡prum!, lo metimos en suma. Queda introducido ahí como en una cajita. Eso es calcular, eso es un proceso. Finalmente el algoritmo nos dice que vayamos a dar un resultado, es decir, ¿cuánto da la suma? Utilizamos el conito de respuesta, ponemos el conito al final y mucha atención a lo que vamos a hacer aquí. Todo lo que va entre apóstrofes, es un letrero, pero los letreros se separan de las variables con comas.
acabamos de colocar esto aquí, voy a colocarle un Word más grande para que ustedes puedan verlo. Lo que acabamos de colocar es esto. La suma, miren ustedes que este letrero, lo que va en medio de apóstrofes es un letrero. La suma es, y luego con una coma separamos un letrero de una variable. La variable es suma, y suma fue calculada en el punto anterior sumando num1 más num2. Eso es un algoritmo. Ahora, cuando lo ejecutamos, tenemos que tener algo muy en cuenta. Debemos saber exactamente cuánto nos va a dar el ejemplo, porque si nos llega a dar algo diferente, nosotros pues vamos a saber que algo hicimos mal. Este es un ejemplo muy fácil, pero cuando ya no sean tan sencillos los algoritmos que realicemos, pues nosotros tenemos que saber como programadores qué es lo que el algoritmo debe resultar. No es que confiemos netamente en lo que salga en pantalla, porque puede que nos esté dando un resultado equivocado. Vamos a hacer un ejemplo. Teclee el primer número, le decimos continuar, vamos a meter un número cualquiera, por ejemplo 37. 37, ahora teclee el segundo número, continuar, vamos a decirle por ejemplo 12. Y nosotros ya deberíamos saber que 37 y 12 da 49, para que cuando le hagamos continuar, pues aquí aparece la suma es 49 y estamos seguros de que el ejercicio nos quedó bien. Luego finalmente termina el ejercicio con normalidad. Tenemos que recordar algo importante. Bueno, estos ejercicios se llaman secuenciales porque, como lo muestra el dibujo, el diagrama de flujo, esto es una secuencialidad, va una cosa después de la otra. No tenemos ninguna desviación ni ninguna vuelta atrás. Esto es simplemente una cosa tras de otra, por eso se llaman algoritmos secuenciales. Después continuaremos viendo otros ejemplos más complejos. Hay algo que tenemos que tener muy claro en esta clase, y es que cuando trabajamos programación de computadores, nosotros, a diferencia de la clase de matemáticas, no resolvemos problemas. Aquí creamos la herramienta para solucionarlos. Es decir, dicho en palabras de mi profesor hace 30 años, aquí no clavamos puntillas, aquí construimos martillos, fabricamos martillos. Nosotros hacemos la herramienta para que el computador le resuelva un problema a una persona. Obvio, nuestro primer algoritmo es muy simple, solamente es sumar dos números, pero poco a poco las cosas se van poniendo un poquito más y más complejas, y ahí está la esencia de la programación de los computadores. Muchas gracias por su atención, Dios les bendiga.